Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del podcast Neuroaprendizaje. Yo soy Guille Brito, especialista en el neurodesarrollo tanto en bebés como infantil y adolescentes y también en dificultades de aprendizaje. Primero de todo, me gustaría daros las gracias por la acogida que tuvo el primer episodio en el que hablamos de TDAH. La verdad que ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar cómo lo habéis recibido. Así que daros las gracias de verdad porque es algo que me pone muy contento y me hace muy feliz. Bien, vamos a adentrarnos en el segundo episodio del podcast en el que vamos a hablar de dislexia y de discalculia. Esa dificultad que le impide a nuestro hijo, a nuestro sobrino o a nuestros alumnos leer y escribir algunos números o algunas letras. Según la OMS, se dice que el 10% de la población padece dislexia o discalculia. Como vemos, es una dificultad que para nada es pequeña, el 10% de la población según la OMS. Así que nada, como ya sabéis, el objetivo del podcast y de cada episodio en concreto es ir desmembrando y desgranando bien desde la raíz, en este caso, qué es la dislexia y qué es la discalculia, cómo podemos abordarlas y qué herramientas. Y vamos a hablar de un caso en concreto que me llegó al gabinete pues hará unos meses y que me gustaría compartir con vosotros. Así que dislexia, discalculia, no es que el niño no quiera, es que su cerebro lo procesa de forma distinta. Comenzamos con el episodio. Cuando hablamos de dislexia o de discalculia, muchos se piensan que es una dificultad a la hora de escribir, leer o hacer operaciones matemáticas, pero en realidad va mucho más allá. Es una forma distinta de procesar el lenguaje escrito y afecta tanto al ámbito académico como al ámbito personal del niño y a su autoestima. La dislexia es un trastorno del lenguaje, no de la visión. Su núcleo se encuentra en una dificultad del proceso fonológico, en los que cabe destacar una lectura lenta y forzosa, en la que de una frase pueden leer palabra por palabra o incluso sílaba a sílaba. Esto lo que les va a comportar también es una falta de comprensión lectora debido a que toda su energía está dedicada en leer aquella palabra o aquella frase y en el momento que acaban el párrafo pues no se acuerdan de lo que han leído. También está la confusión de letras y números o la inversión, como puede ser la B por la D, la P por la Q o el 6 por el 9. Y también en las sílabas. En lugar de ver y de leer los animales, leen sol animales. Son niños que también tienen una mala ortografía y escriben palabras tal y como suenan. Por ejemplo, queso, en lugar de escribirlas con QU, la escriben con K. También son niños que evitan la lectura en público o ejercicios que requieran de una lectura. En resumen, el cerebro de una persona con dislexia tiene problemas para conectar los sonidos del lenguaje, que son los fonemas, con las palabras o con los símbolos, que son los grafemas. La discalculia es una dificultad específica del aprendizaje y afecta a la capacidad de una persona para entender, manipular, recordar información numérica. Se puede conocer como la dislexia de los números. Al igual que la dislexia, la discalculia tampoco tiene nada que ver, ningún tipo de relación con la inteligencia ni con la falta de esfuerzo. El cerebro de una persona con discalculia tiene dificultades para procesar el sentido numérico, es decir, la comprensión intuitiva de las cantidades y cómo se relacionan estas con otras. ¿Cómo se manifiesta la discalculia? ¿Qué es lo que podemos ver en un niño? Pues una dificultad para contar. Niños que ya de mayores siguen contando con los dedos. También una dificultad para recordar datos numéricos, como puede ser, por ejemplo, una tabla de multiplicar o su número de teléfono. También una falta de sentido numérico, es decir, no saben si 8 es mayor que 6, y luego también de los propios conceptos, mayor que, menor que,
igual a. También podemos ver dificultades en la vida cotidiana, como puede ser a la hora de que le devuelvan el cambio en un supermercado, o cuando quiere hacer una receta y en el libro o en internet pone que es para 6 personas y hay que hacerla para 4 o para 10. También en la propia sintaxis de los problemas matemáticos. Al final, los problemas matemáticos son pequeñas historias que tenemos que traducir en números, en lenguaje matemático, ¿no? Para poder solucionar el problema. Pues esta es una dificultad también que tienen los niños con discalculia, el poder traducir del lenguaje escrito al matemático. El aprendizaje de las matemáticas al principio se apoya mucho en el lenguaje y la memoria visual. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, todos nos las hemos aprendido con el canturreo de 1 por 1, 1 por 2, 2. Claro, si hay una debilidad en la memoria fonológica, que en la dislexia es muy común y en la discalculia también, esto hace que se convierta en una tarea ardua y muy dificultosa. También tenemos que saber que es muy común una comorbilidad entre la dislexia y la discalculia. Esto significa que el mismo niño, que la misma persona, es muy frecuente que si tiene dislexia tenga discalculia. ¿Por qué es tan importante entender qué es la dislexia y qué es la discalculia? Pues primero de todo, para que se le pueda brindar al niño aquel apoyo necesario y tal cual lo necesita. ¿Por qué? Porque si no, esto puede generarle frustración, esto puede generarle falta de autoestima y puede generarle también una pérdida de confianza en sí mismo. Por otro lado, también es importante saber qué es la dislexia y la discalculia para no etiquetar a nuestro hijo, a nuestro alumno de vago, que no se esfuerza o que está pensando en las musarañas. Incluso también confundirlo con casos de TDAH. Mitos comunes y creencias falsas de los niños con dislexia y con discalculia. Es que es un vago, es que no se esfuerza, es que es un TDAH de libro. Me encanta cuando la coletilla del libro, ¿no? Es que es más de números que de letras o de letras que de números. Y como vemos, pues no es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de que su cerebro lo ve de forma distinta. ¿Qué ocurre en el cerebro de una persona con dislexia y de una persona con discalculia? Pues bien, vamos a entender el cerebro como una serie de conexiones, como de carreteras o de autopistas, vaya. En los niños con dislexia y con discalculia, estas conexiones, estas carreteras son menos eficientes o están conectadas de forma diferente. Por ejemplo, en el caso de la dislexia, pues una diferencia que vemos en el cerebro entre un niño con dislexia y un niño neuronormativo se encuentra en una menor actividad de las áreas posteriores del cerebro izquierdo, que son las encargadas de traducir las palabras que vemos en los sonidos del lenguaje. Esto es un proceso llamado decodificación fonológica. También en el área de Broca, que proporciona circuitos nerviosos para la formación de palabras. Entre sus principales características o sus funciones más características, el área de Broca se encarga de la producción del lenguaje tanto hablado como escrito, de la coordinación de la musculatura para poder hablar y poder formar frases, pues tanto en el aparato fonológico como en la lengua. También participa en la comprensión de la gramática y de la sintaxis. Y el área de Broca es esencial para poder formar oraciones coherentes. Bien, y tercero, el área de Wernicke. Si hemos dicho que el área de Broca se encarga de la formación de palabras, el área de Wernicke se encarga de la comprensión de esas palabras, de la comprensión del lenguaje. Lo que comentábamos antes, el cerebro lucha tanto para poder entender esas palabras cuando lee, que cuando ha acabado el párrafo se ha olvidado de lo que ha leído. Es decir, como que la conexión, las autopistas que comentábamos antes, funcionan con menor eficiencia, no trabajan con tanta calidad. En el caso de la discalculia, la diferencia principal se encuentra en el surco intraparietal, SIP, surco intraparietal. Es la zona considerada sede numérica innata. Es la encargada de comprender de forma intuitiva qué es una cantidad, compararlas, representarlas, etc. Las personas con discalculia presentan una menor actividad
de la materia gris, de esa área que es la encargada de poder llevar a cabo todo ese trabajo. Además, también tenemos que tener en cuenta que si existe una inmadurez neuromotora, como por ejemplo puede ser unos reflejos primitivos todavía persistentes, todavía activos, o una lateralidad no definida o cruzada, esto también podrá afectar a las tareas de lectura, escritura y comprensión. Bien, vamos a ir con el ejemplo práctico para bajar toda esta teoría que acabamos de comentar al suelo y a la práctica, en lo que puede ser un día a día de un niño con dislexia y discalculia. Imaginémonos en un colegio una clase de segundo de primaria y tenemos a nuestro protagonista, tenemos a Marcos. Están en clase de lengua y la profesora manda hacer en clase una lectura en público en la que se va a dividir el texto que les ha dado en párrafos y cada párrafo lo va a leer un alumno. Marcos sabe que tarde o temprano le va a tocar y empieza a sudar, su cabeza se va para abajo, mira para abajo, le empieza a doler la tripa y se pone muy nervioso. Leen los alumnos antes que Marcos, todo bien, y cuando le toca a Marcos, le sube ese calor, le empiezan a temblar las manos y a sudar, no le sale la voz, se le empiezan a cruzar las palabras, no puede leer y los niños se ríen de él. Marcos se siente fatal, la profesora va a su pupitre, le anima y le echa un cable para poder leer, pero Marcos ya está bloqueado. Marcos se hace pequeñito, ha notado ese nudo en la tripa. 2 horas más tarde, clase de matemáticas, y el profesor ha decidido realizar la tarea de apuntar unos ejercicios con llevadas en la pizarra, en la que cada ejercicio lo va a hacer un alumno. Bien, pues sale el compañero de pupitre de Marcos, hace su ejercicio perfectamente y llega el turno de nuestro querido protagonista. Marcos, por favor, el siguiente ejercicio. Marcos en ese momento se le hace eterno el camino de su pupitre a la pizarra. Ya no sabe ni qué son las llevadas, ni a partir de cuánto se lleva, ni cómo hacer, ni cómo no hacer. Marcos llega a la pizarra, empieza a escribir un poco lo que le sale, borra, vuelve a escribir otra vez, le empiezan a temblar las piernas, sigue sudando, le duele la tripa, no sabe hacer el ejercicio. Los niños se ríen de él y Marcos vuelve llorando a su pupitre. Claro, tanto el profesor de lengua como el profesor de matemáticas se han comunicado con los padres diciendo y explicándoles lo que ha pasado hoy en clase. Como os podéis esperar, Marcos llega a casa con el nudo en la tripa, con muy malestar, con la cara y los ojos hinchados de haber llorado, y lo primero que le dicen los padres es: la profesora de lengua nos ha explicado lo que ha pasado hoy en clase y el profesor de matemáticas también. Eres un vago, te tienes que poner las pilas, es que estás todo el día pensando en las musarañas, esto no puede ser, etc. Lo que nadie está viendo es que Marcos se está esforzando por 3 o por 5 en comparación con un alumno, con un compañero suyo que sea neuronormativo, pero no está consiguiendo el mismo resultado. Y esto lo que provoca es una pérdida de confianza en sí mismo, se siente tonto, se compara con los demás y ve que los demás sí pueden hacerlo y él no, y esto le causa frustración y pérdida de la autoestima. Claro, en comparación con los niños neuronormativos que pueden hacer los ejercicios, que pueden seguir las clases, que saben leer, que comprenden, etc. Además de poder hacer todo eso, no tienen esta carga mental que puede tener un niño como Marcos. Este ejemplo que os acabo de poner es el día a día en muchas aulas para muchos niños. Se sienten incomprendidos y no saben cómo pedir ayuda. Al final, todo esto es una llamada de socorro del cerebro en la que está chillando y diciendo: necesito otra forma de aprender. Igual que los adultos no aprendemos todos de la misma forma ni estudiamos todos de la misma forma, hay gente que estudia con esquemas, hay gente que estudia leyendo
o hay gente que es más visual o más auditiva, los niños también necesitan sus formas o tienen sus formas de aprender concretas. No es café para todos. La enseñanza, la educación no es café para todos porque no todos entienden de la misma forma. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer, madres, padres, profesores, cuando vemos que nuestro hijo, que nuestro alumno pues empieza a invertir letras o le están costando empezar a leer? Primero de todo es hacer un barrido hacia el pasado y ver si esto es algo que le ha llevado un esfuerzo durante toda su vida. O quizá es una etapa del niño, lo que hablamos también en el anterior capítulo del TDAH. Es decir, es una etapa del niño en la que no está al 100% en comparación con cómo ha estado en su pasado. Entonces tenemos que ir a evaluar o tenemos que indagar qué es lo que está pasando. Pero no es que el niño en este caso tenga dislexia, ¿no? Es que está viviendo algo, por ejemplo, a nivel familiar, a nivel emocional, con las amistades, con el deporte, que le está influyendo en el ámbito académico. O quizá si hacemos este barrido al pasado siempre le ha costado, pero tenemos que ver por qué. Quizá es un niño que ha sufrido de bebé muchas otitis y no ha tenido el cerebro el tiempo suficiente en comparación con un niño neuronormativo para poder desarrollar la audición de la misma forma. Hay muchos factores que afectan a todas las dificultades de aprendizaje. O quizá a nivel neuromotor, lo que hemos hablado antes, tenga reflejos todavía persistentes, todavía activos, que no se han integrado y que esto le dificultan la tarea. O, por ejemplo, tiene una lateralidad no definida o una lateralidad cruzada en la que el ojo dominante es el derecho y la mano dominante es la izquierda. Tenemos que evitar etiquetas cerradas. La dislexia en este caso es el punto de partida para un trabajo, es decir, no será nadie por perdido, nadie está perdido, nadie es un caso perdido. Entonces, a través del trabajo y la constancia, el niño conseguirá sacar su máximo potencial y nosotros tenemos que estar ahí para ayudarle. Y luego no hay que culpabilizar, no es una falta de esfuerzo por parte del niño, no es que los padres lo hayan hecho mal o que el profesor sea malo, no hay que culpabilizar, lo que hay es que trabajar. De nada sirve diagnosticar a nuestro niño, ya sea con dislexia o discalculia, que es el programa de hoy, o con TDAH o etcétera, para que consiga un plan individualizado en el colegio, un PI, y le adapten todas las asignaturas a ello. Al final yo estoy a favor de los planes individualizados, por supuesto que sí. Es lo que comentábamos antes, si un niño necesita gafas, habrá que ponérselas, habrá que darles ayuda. Pero también tenemos que entender que el mundo no puede adaptarse a cada niño y al final, cuando este niño sea mayor y tenga que ir a una empresa a trabajar o a una oficina, no se le va a adaptar nada. Entonces, para mí, bajo mi punto de vista y según mi criterio, lo que tiene que haber es una balanza estable entre una ayuda, un soporte, un plan individualizado y un trabajo. Es así como se saldrá adelante y, como ya he dicho, el niño podrá sacar su máximo potencial. Si solo nos apoyamos en la muleta del plan individualizado, es un apoyo que en algún momento va a dejar de tener. Y por lo tanto, ahí es donde se va a ver cojo. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es las dos partes por igual. Bien, padres, madres, profesores, estamos llegando al final. Deciros que la dislexia, la discalculia no son para nada una condena. Es algo que con trabajo se puede salir adelante. Hay muchos, ya habéis visto la OMS, un 10% de la población padece de dislexia o discalculia. Hay mucha gente. Entonces es una dificultad que hay que trabajarla, que no nos tenemos que frustrar porque no es que el niño no quiera, es que no puede, es que su cerebro lo ve de forma distinta y por lo tanto tenemos que acompañarles. Madres, padres, profesores, hay que acompañar a nuestros hijos, a nuestros alumnos y ayudarles y explicarles las cosas de la forma en la que ellos lo entienden. Me podéis contactar a través del correo del centro hola@centrobrito.com
o en www.centrobrito.com. También en Instagram en @soyguillebrito para cualquier cosa que necesitéis. Quiero darte las gracias. Hemos llegado al final del segundo episodio. Si estás escuchando esto, es que has visto el episodio al completo y estoy muy agradecido por ello. Nos vemos dentro de 15 días. Recordad que el podcast es quincenal, por lo tanto el miércoles que viene no, el siguiente volvemos a vernos. Si este episodio te ha resonado o sabes de alguien a que le pueda resonar porque eres profesor y tienes un alumno que de repente has visto reflejado o tu hijo, no dudes en contactarme. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos dentro de 2 miércoles. Pasad muy buen verano y hasta dentro de 2 semanas. Adiós.